Bienvenidos a mi canal, soy André y esto es Frostpunk 2. Espero que os estén gustando mi tutorial de Faro de Esperanza. Vamos por el capítulo 5, pero ahora voy a hacer un reto imposible en construcción de utopía. Entramos en constructor de utopías y yo voy a hacer Faro de Esperanza junto con núcleos agotados. Pinchamos a los dos, le damos a comunidades. A mí me gusta jugar con estas tres comunidades: recolectores, mercaderes y pensadores. Y en facciones elegimos a los proteanos. Me gustan mucho los proteanos por el tema de la ventaja de buena relación, asistencia médicas y otras habilidades de facción que tienen. Vamos a mapa. Entonces buscamos un mapa. Carbón limitado. Pocos recursos más. Área pequeña, recursos equilibrados. Una zona pequeña. Una zona mediana. Depósito general, pero sin bosque. Área grande, recursos abundantes, recurso tierra helada al azar. Vamos a elegir este. Le damos al foso y ahora nos vamos a desafío. Vamos a ponerlo en modo apacible, principiante, evidentemente. Y ahora vamos a elegir el reto final: colonizar tierras heladas. Acordaos que si no hay núcleo, no hay colonias. Por lo tanto, aquí lo más importante va a ser primero encontrar la fábrica de CEI para poder producir cuanto antes los núcleos. Bien, vamos, lo tenemos todo configurado y le damos a comenzar. Bueno, aquí nos informa, como en todos los comienzos, lo que se va a hacer: colonizar tierras heladas, núcleos agotados, faro de esperanza. Colonizaremos tierras heladas. Le pinchamos. Dejamos el vídeo de intro. Bien, y aquí tenemos la ciudad. Relato de las tierras heladas. Para poder satisfacer nuestra ambición, debemos terminar estos relatos: núcleos agrupados. Sin núcleos es imposible mejorar el generador, establecer colonias o construir edificios avanzados. Tienes que encontrar la fábrica de núcleos lo antes posible para poder sobrevivir al clima cada vez más inclemente. Faro de esperanza. Construye el puesto remoto con baliza y llegarán oleadas de rezagados. Ten en cuenta que cada oleada incluirá muchos enfermos y heridos. Superaremos el desafío. Bien, estamos aquí y lo primero que hacemos es dejamos que cargue y lo ponemos en pausa. Bueno, aquí nos vienen las tres misiones. Ten en cuenta, ten una población significativa viviendo en colonias o asentamientos. 35.000. Elimina todos los problemas de la ciudad. Tenemos 4 de 5 eliminados. Termina el relato de núcleos agotados y faro de esperanza. Establece y mantén el puesto remoto con baliza para guiar las oleadas de gente. Recibe todos los grupos de gente que llegan. 4. Núcleos agotados. Construye un distrito de logística para acceder a las tierras heladas. Encuentra e investiga la fábrica de núcleo de la CEI. Vale. Ahora lo primero que vamos a hacer es le vamos a dar al árbol de utopías. Tenemos a los proteanos. Elegimos exploradores sin ataduras. Forma equipos de intrépidos exploradores proteanos de las tierras heladas que compartirán su conocimiento sobre los territorios cercanos y descubrirán más sin ayuda. 2 territorios inexplorados aleatorios se explorarán automáticamente y 20 equipos de avanzada pasarán a estar disponibles. Desbloqueamos y aquí nos sale otra misión. La otra misión es que tenemos que montar un implantarium, tenemos que hacer
equipos y demás. Esto de momento más no le metamos más misiones porque nos vamos a volver loco, porque esto veremos a ver si consigo hacerlo. Le damos a rechazar. Bien, le damos un momento al play un poquito y volvemos a poner en pausa. Bueno, ahora lo primero que vamos a ver es qué tenemos. Tenemos un montón de materiales. Tenemos más materiales por aquí. Aquí tenemos un hangar. Aquí tenemos carbón. Tenemos manantial geotérmico, que no nos vale para nada porque no tenemos núcleos y no podemos investigar para poder usarlos. Tenemos más carbón. Tenemos... Perdón. Tenemos esto, que si os acordáis, pone beta de carbón un poco profunda, pero son materiales, no es carbón, es un error de traducción. Tenemos comida abundante y tenemos hierro para aburrir. Bueno, de momento, para el principio. Y aquí tenemos otro hangar para poner otro centro logístico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir viviendas. Entonces, si veis aquí, no está desbloqueado. Entonces, primero vamos a desbloquear y empezaremos a construir a partir de aquí. Vamos a desbloquearlo. Le damos al rompehielos. Y... un segundo. Le damos al rompehielos y... 2... Y vamos alrededor de la ciudad. A ver hasta dónde nos deja desbloquear. Hasta aquí. Bien. Vale. Le vamos a dar al play para que se vaya desbloqueando y construimos el distrito de viviendas a partir del primer azul. Recordar que cada distrito de viviendas tiene 20 de alojamiento, necesitamos 63, por lo tanto tenemos que construir 3 y expandir 1. Seguimos construyendo las viviendas. 1, 2, 3, 4. Y vamos a ponerlo por aquí, 5 y 6. Esto sigue desbloqueándose, pues mientras esto siga desbloqueándose, vamos a entrar en tierras heladas. Bueno, pues aquí nos ha desbloqueado. Aquí veis un símbolo de admiración. Ahí seguramente está la fábrica de la CEI. Primero vamos aquí. Pues no, aquí está la fábrica de CEI. Esto entonces será la baliza. Los exploradores han descubierto un colosal fábrica previa a la helada, que estaba semienterrada bajo décadas de nieve acumulada. Parece ser que la creó la compañía de exploración imperial para producir núcleos en masa. A juzgar por su aspecto, jamás se completó la construcción, pero la infraestructura básica ha resistido al paso del tiempo. Tal vez podamos seguir desde donde lo dejaron. Aquí pone que debe estar conectado. Pues lo primero que vamos a hacer es conectarlo con la ciudad. Vamos aquí. Le damos aquí. Y aquí. Aquí se nos van... No, me obliga. Se nos van 10... 50 bonos de calor, 10 prefabricados y 10 expediciones. Tenemos 20. Pues le damos, que ahora recuperaremos los 10 que cuando termine de construir. Y ya dejamos construyendo el camino. Y ahora vamos a ver qué nos ha regalado. Aquí podemos coger carbón. Tenemos 5 equipos de avanzada. Que cuando lleguen a la ciudad, los 5 equipos nos lo devuelven. Os sabéis. Vamos a dejar un momento. Aquí tenemos alimentos. Ya sabéis que esto también requiere equipos de avanzada. Como todavía no tenemos un distrito, vamos a usar de momento lo de la ciudad. Fuera. Aquí nos dice que anotar coordenadas. Anota la coordenada de una gran fuente de materiales en el mapa. Pues vale, pues le damos. Esto no nos quita nada. Y nos indica aquí a las llanuras. Seguimos adelante. Aquí nos da más carbón. Que de momento no lo vamos a gastar porque tenemos ciudad. Y aquí dices, los exploradores se han topado con una gran... vamos a poner aquí más rápido. Anota la dirección de una gran fuente de alimentos en el mapa. Más alimentos. Pues lo pinchamos y nos indica hacia aquí. ¿Veis la banderita? Y ahora lo que tenemos que hacer
Tenemos 10. Nos vamos al signo de admiración. Si os dais cuenta, aquí hay una banderita y aquí un símbolo de admiración. Siempre hacia los símbolos de admiración, si se puede. Y posible descubrimiento. Pues le damos a iniciar. La baliza no nos ha salido todavía, por lo tanto volvemos a la ciudad. Vemos cómo va el rompehielos, ha terminado. Cogemos un distrito de viviendas y construimos el tercer distrito de viviendas. Ahora vamos... A ver, de carbón vamos sobradísimo, tenemos excedente. De vivienda ya lo hemos visto. De comida vamos sobradísimo. Materiales no tenemos. Y producto de primera necesidad tampoco. No estamos produciendo ingresos. Perdón, prefabricados e ingresos estamos produciendo 17 por semana. Bueno, ya se ha creado el primer distrito. Vamos a ver si es de los recolectores. Es de los recolectores. Vamos a meterles a ellos el centro de investigación. Se lo metemos a ellos. Y vamos a central. Y ponemos la sala de consejos para las leyes. Vale. Todavía vamos bastante bien de todo. Está terminando de construir. Ahora vamos a ver los recursos. Si tenemos algo que no tengamos que romper, pues no tenemos. Ahora, como hemos visto, carbón vamos sobrado. Comida vamos sobrado. Pues vamos a por cajas. Entonces yo, mi opción sería ir a por estas cajas. Porque si ya que voy a romper el hielo hacia las cajas, las voy a romper hacia aquí. Primero voy a ver si llego a esto. Perdón. No rompehielos. Vamos. Para tener una fuente de prefabricados. Y vamos a iniciar el camino hacia abajo para ir a por los prefabricados que hay abajo. Vale, esto ya está construido, ya tenemos el consejo y ahora vamos a ir al distrito de los recolectores y lo vamos a expandir. Ya sabéis que cuestan 50 bono de calor y 50 prefabricados. Lo expandimos. Nos faltan 3 puestos, pues a expandirlo. Aquí tenemos azul, 1, 2 y 3. Expandido. Ya tenemos la vivienda resuelta. Todavía nos quedan 97 bonos de calor. Vamos a hacer una investigación. Vamos a hacer una investigación de tierras heladas, porque nos va a hacer falta. Y le vamos a dar a sede de exploradores, es siempre proteanos. Si os dais cuenta, recolector y proteano casi siempre van de la mano. El circulito está alrededor, os lo indica. Vamos a proteanos. Cuartel de exploradores expertos. Disminuye el tiempo de exploración y disminuye el nivel de peligrosidad de los territorios. Esto es muy importante. Le damos a investigar, volvemos a la ciudad y ahora vamos a promulgar alguna ley que por ahí esté pendiente. Aceleramos. Proponer ley. Ciudad. Prevención de contagios sin normas. Pinchamos aquí. Esta no hay ninguna facción que la proponga. 12 a favor, 18 en contra, no me interesa. La insignia de los contagios deberán llevar una insignia específica para que los demás puedan limitar sus interacciones con ellos si lo consideran. 41 a favor, 0 en contra. Y luego está esta que están todos de acuerdo. Las 3 comunidades y las es la ley de facción proteanos. Para limitar brotes de la enfermedad, adquiriremos la sangre de los ciudadanos más resistentes y la reinyectaremos en pacientes dispuestos para mejorar su inmunidad. La enfermedad disminuye significativamente y los bonos de calor disminuyen mínimamente. Por lo tanto, le damos a proponer, como con estas leyes, que no sean, todas las leyes que no sean legislación, con un 51% vamos sobrados. Pues no tengo que negociar, le doy, como tengo un 54%, le doy a votar. Espero a que... Vale.
Como todos estaban de acuerdo, casi un 80%. Le damos aquí y se nos ha desbloqueado otra habilidad. Si os dais cuenta, han terminado de construir y ya tenemos otra vez 10 expediciones. Aquí está terminando de expandirse. Nos vamos al árbol de utopías de proteanos y usamos guías proteanos. Aquí el tiempo de exploración se reduce y el coste de exploración de los equipos de avanzada disminuye mínimamente. Más o menos, si necesitas 10, vas a necesitar 8. Más o menos. No hay, creo que no hay un cálculo exacto. Le damos a desbloquear y cerramos. Está terminando de expandirse. Aquí ya ha roto. Tenemos suficiente. Vamos a crear prefabricados. Nos vamos hacia abajo para dejar todo esto despejado, toda esta zona despejada. Pinchamos, nos quedan 23 bonos de calor y seguimos hacia abajo. De las cajas aún nos olvidamos porque todavía no está consumiendo cajas. Ahora empieza a consumir cajas porque he expandido. Ya tenemos el problema de las viviendas resuelto. Bien. Cogemos el rompehielos. Como tenemos esto aquí a mano, de momento así no tenemos que gastar mucho. Vamos a por las cajas. Vamos a buscar cajitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, me vale. Y le damos. Ahora dejamos que siga construyendo. Nos hemos quedado sin bonos de calor. Nos vamos otra vez a tirar. Si os dais cuenta, ahora no tenemos 10, tenemos 12. Porque la expedición que necesitaba 10 ha usado 8. Nos vamos a tierras heladas. Vemos la banderita. Pinchamos. Dice posible descubrimiento. Comida. Como no tenemos ningún simbolito más, vamos a ver qué hay por aquí. Le damos a iniciar expedición. Vale. De momento nos hemos quedado con 4 porque ha gastado 8. Vale, aquí está construyendo para producir prefabricados. Vamos muy sobrados todavía de carbón. Y muy sobrado de comida. Aquí ya ha roto. Creo que no tengo suficiente. Necesito 40 si no me equivoco. Sí, ya está, ya los tenemos. Y ahora vamos a por los materiales. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, y 6. Y vamos a dejar para más. Vale. Ahora, cuando tengamos unos poquitos más de bonos de calor, nos tenemos que abrir camino hacia un hangar. Aquí, de momento, está demasiado lejos. Y aquí. Entonces, vamos a ver. Rompehielos. El rompehielos. Bueno, como vamos a necesitar comida, vamos a avanzar por aquí por la comida. Y ya no tengo más bonos de calor para crear más. Pero bueno, ya tenemos aquí una fuente de comida y esperamos. Y le damos un poquito a acelerar para que esto no se haga muy tedioso. Ya estamos produciendo 15 por semana de prefabricados. Ya ha terminado el rompehielos. Tenemos suficiente. Esto está a punto de llegar. Vamos a quitar la velocidad. Cogemos otra vez. Y nos encaminamos lo más que podamos hacia aquí. Bueno, ya va a llegar la expedición, la primera. Petróleo encontrado. Por fin hemos hallado una fuente de petróleo. Está en Angostura de Pete. Ya tenemos acceso a todos los edificios relacionados con él, los cuales podemos investigar y utilizar beneficios de la ciudad. Bueno, a ver. Ahora mismo petróleo no vamos a poder usar porque no podemos investigar lo de las bombas para usar todo tipo de combustible.
Eso tenerlo en cuenta cuando hagáis núcleos agotados. Le doy a entiendo. Aquí me dice que hay territorios explorados y la otra expedición en marcha. Pues le pinchamos. Vemos a ver. Aquí es donde estaba el símbolo de admiración. Le pinchamos y aquí está la baliza. Tenemos 12 expediciones. Lo primero que vamos a hacer es comunicarlo con la ciudad. Pinchamos aquí. Y aquí. Ah, no tengo suficientes bonos de calor. Vale. Vamos a seguir viendo a ver qué hay aquí. Petróleo, de estos os olvidáis de momento. Y en la nieve se encuentra el armazón de una máquina despojada de sus partes útiles. Nuestros exploradores se han percatado del petróleo congelado que queda en el tanque. Había unas coordenadas detalladas en la chapa rota. Pues marcar en nuestro mapa para una gran fuente de combustible en el mapa. Vale, veis, una banderita, pero esta zona de grieta es letal. A esta de momento no vamos a poder entrar. Entonces ya casi tenemos los 51 de calor que necesitamos para unir la baliza. Vamos a acelerar un poquito para que me los dé. Vale. Ahora pinchamos aquí y unimos la baliza con la ciudad. Ya está. Marcha. Nos quedan 2 expediciones. 8 en marcha, 8 construyendo. O 10, perdón. 10 construyendo. Ya tenemos el cuartel de exploradores investigado. Esto es lo que le quita la peligrosidad, pero no tenemos pasta. Ni tenemos un distrito de logística. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es seguir rompiendo el hielo para poder llegar al distrito de logística. 4, 5, 6, 7 y nos quedamos sin bonos de calor. Bueno, como necesito bonos de calor, voy a decirle a los mercaderes que me den pasta. 149 bonos de calor. Cojonudo. Baja muy poquito las relaciones. Pero bueno. Dejamos que rompa. Ahora ya tenemos la madera cubierta. Tenemos los prefabricados cubiertos. De carbón vamos súper sobrados. Y de comida vamos sobrados. Eso puede esperar. Vamos a lo importante. A encontrar los convoyes de la fábrica de núcleos. Terminado. Tenemos pasta de sobra. Y vamos adelante. Vale, ya tenemos aquí. Vamos a desbloquear por los lados para poder expandirlo. Vale. Ahora que se desbloquee. Todavía nos queda mucha pasta. Cuidado, no gastéis los recursos al tuntún. Aquí tenemos otra investigación. Entrenamiento de exploradores. Ya sabéis, lo que os he dicho, en tierras heladas normalmente recolectores y proteanos van de la mano. Y esto disminuye el nivel de peligrosidad del territorio. O sea, lo que era peligroso se convierte en seguro. Lo que era letal perdón. Con la investigación que hemos hecho anteriormente, lo letal se ha convertido en peligroso, lo peligroso en seguro. Y con esta investigación se convierte todo en seguro. Le damos. Esta hay que aprobarla en el Parlamento. Le damos a investigar. Y mientras investiga, nos vamos aquí. Vemos que no hay nada pendiente. Pues... Perdón, nos vamos a ciudad. Perdón, sociedad, infancia, educación obligatoria. Así luego no los tenemos mosqueados. Aquí tendremos que negociar. Aprendizaje familiar no lo aconsejo. Proponer. Vamos a negociar. Nos vamos a los recolectores. Le decimos votación a favor. Planta de productos duraderos. Le damos a otorgarles. Vale, ya tenemos suficiente. Necesitábamos 51. Vamos, tenemos 67. Otorgar el orden del día. Aceptar. Y le damos a votar. Entiendo. Vale. Ahora nos vamos a los recolectores y le otorgamos el orden del día y han mejorado todavía más las relaciones con ellos.
Ahora vamos a esperar que llegue esta expedición. Aquí está terminando de construir. Vamos a acelerar un poquito, que termine de construir. Ahora que aún nos queda pasta. Vale. Terminado. Ahora cogemos el centro logístico y nos vamos expandiendo hacia los lados. Ya lo tenemos expandido. Perdón, construido. O en ello. Ahora de momento, todo cubierto. Los problemas eliminados. Y la baliza conectada. Todavía no le vamos a dar a construir la baliza para que no nos lleguen las oleadas, porque si no mi única neurona se me va a salir por las orejas. Vale, ya tenemos 20 expediciones otra vez, territorio explorado, pinchamos, miramos a ver, hemos ido hacia aquí. Aquí podemos apropiarnos de la carne, esto es muy bueno para cuando haya necesidad de comida. Dejamos como está. Y aquí hay una colonia. Aquí hay una colonia, pero no podemos crear una colonia porque no tenemos núcleos de calor. Bien, pues ahora a ver, esto aún es letal porque no he construido el centro. Ahora de momento tierras heladas las dejamos como están. Volvemos. A ver, esto vamos a acelerar para construirlo. Si os dais cuenta, estamos a punto de tener más población, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Siempre hay que guardar algo. Bueno, distrito logístico construido. Nos vamos aquí, logística, para bajarle la peligrosidad a los territorios. Le pinchamos. Y aparte, le damos a expandir. No. Lo que vamos a hacer es romper un poquito de hielo por aquí para los 3 que me hacen falta. Y ya está. Bueno, la carencia de leyes que regulan los funerales aumenta la tensión. Vale, pues ya sabemos que la siguiente hay que regular leyes de funerales. Pero como de momento ellos tienen ahora la orden del día, pues tendrá que ser en la próxima. Vale, ya tenemos otra investigación. Ahora que se ha unido la fábrica de Zei... no, esta no. Esta le decimos que investigar la zona. Vale. Fábrica núcleo, Zei, núcleo agotado. Intendente, la fábrica de la compañía de exploración imperial que descubrimos sí que se diseñó para producir núcleos. Su nombre en código era Proyecto Pi. Es una maravilla de la ingeniería. Un testamento del ingeniero de los constructores de generadores. Nuestros exploradores descubrieron documentos cruciales que detallaban la ruta de los convoyes que se dirigían a la instalación, pero que aparentemente nunca llegaron a su destino final. Si encontramos al menos 3 intactos y traemos sus cargamentos a la fábrica, los ingenieros dicen que podrán completar la construcción y aprovechar su potencial, lo que supondría un suministro inacabable de núcleos. Terminaremos la fábrica. ¿Vale? Ya tenemos aquí. Y ahora nos ha desplegado en todo el mapa unas manitas donde podría haber un convoy. Vale, ya hemos visto aquí, construye distrito aquí arriba. Aquí, núcleos agotados. Distrito logística. Bueno, sesión de delegados. Ahora lo miramos eso. A ver qué le pasa a este. Esto es de los proteanos, que te dicen poco más o menos, que mientras nos llevemos bien con ellos, no habrán heridos, esto irá todo muchísimo mejor. Me parece muy bien. Vamos aquí, a ver qué nos... Servicio comunitario, apoyo a las expediciones. Esto está muy bien. Como tenemos un 50%, ninguno en contra. Miras en negociar, abiertos a negociar, abiertos a negociar. No quieren negociar porque están a favor, mayormente a favor, porque quieren esto.
pues ya con un 50%, un 1% vamos a sacar. O sea que así no le debemos nada a nadie. Le damos a votar. Vale. Bien. Y señores, el primer capítulo del reto épico lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis, pulgar arriba, suscribíos. Suscribíos también a mis tutoriales y hasta el próximo vídeo.